Morata. Servicios informativos. El pasado 22 de agosto apareció una última noticia con respecto a cooperativas laborales, con una resolución del Ministerio de Trabajo sobre este tipo de cooperativas online. Estas cooperativas se crearon por emprendedores, pero ahora el Ministerio de Trabajo, a raíz de una denuncia interpuesta por la Federación de Trabajadores Autónomos, ATA, les obliga a hacer una reflexión profunda sobre el modelo de trabajo en relación con los socios. Y para esto, para que nos hablen de ello, tenemos al habla a Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federación de Trabajadores Autónomos ATA. Buenos días, Celia, gracias por atender nuestra llamada. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, ha sido la Federación de Trabajadores Autónomos ATA, contra facto, quien ha formulado una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre la correcta interpretación en cuanto a las normas de la actividad de la cooperativa. ¿Es así, Celia? No, en realidad no. Nosotros no hemos interpuesto ninguna denuncia. Simplemente pusimos en conocimiento del Ministerio que creíamos que ese tipo de cooperativas había un problema con respecto a la formulación de su forma de trabajo y que podría estar al límite de la legalidad. Es decir, que estaba en una zona gris y que había que efectivamente ver qué es lo que estaba pasando y cuál era el procedimiento real. Bien, que en realidad no ha sido una denuncia, sino que lo habéis puesto en manos del Ministerio, ¿no es así? No, sí, simplemente sobre este tipo de cooperativas de facturación le dijimos al Ministerio, porque todo el mundo ha visto, evidentemente, la publicidad de estas cooperativas, que en este caso decían factura sin ser autónomo, ¿no? Entonces, empezamos a ver qué tipo de procedimiento llevaban, porque teníamos autónomos también en ATA que nos llamaban para tener información sobre este tipo de cooperativas y efectivamente dimos a conocer al Ministerio que había algo que no cuadraba. O sea, simplemente, pero no ha sido ni denuncia y no ha sido sobre una cooperativa en concreto. No ha sido sobre una. ¿No se considerarían cooperativas de impulso empresarial este tipo de empresas? No, porque en realidad la cooperativa, la ley de cooperativas, lo que establece es que tienen que ser autónomos que se unen para un proyecto común. En este caso, igual que pone en la resolución del Ministerio, aquí no hay ningún contacto entre los autónomos. Es decir, es una empresa que usa la forma de cooperativa para intermediar en unos trámites administrativos que tendría que hacer el autónomo o que se lo tendría que hacer un gestor. Pero en todo caso es evidente que no hay un objetivo común como actividad económica de esos autónomos con respecto a esa cooperativa. Por tanto, la cooperativa no es la forma que en este caso era la correcta, vamos a decirlo así. Tendría que haber sido una sociedad. Ya, por lo que puedo interpretar, están investigando a los usuarios actualmente de las cooperativas, de este tipo de cooperativas. Y no, bueno, mejor dicho, al uso de la cooperativa, pero a los usuarios, no a la cooperativa en sí. Sí, a la cooperativa, por supuesto, es el objetivo principal de la resolución del Ministerio y del informe de la inspección. Como había muchos autónomos que nos llamaban preocupados por la situación porque no lo veían claro, simplemente lo pusimos en conocimiento del Ministerio de Trabajo, pero no sobre una cooperativa en concreto, sino cómo estaban funcionando esas cooperativas. Hay que tener en cuenta que si uno no está dado de alta en autónomos, no es autónomos. Y ya la mera publicidad de sea autónomo, o sea, factura sin ser autónomo, pues evidentemente la Seguridad Social entendía ya que era una evasión de la cuota de la Seguridad Social. Claro, esto quiere decir que algunos socios, para ver un poco de lo que va el tema, han facturado al alza porque estas cooperativas estaban funcionando. Han facturado al alza por encima del salario mínimo, que es para quienes estaba diseñado este tipo de cooperativas, pero que se ha comprobado que se están cometiendo infracciones, están facturando mucho, muy por encima. Pero no solo que están facturando por encima, sino que el criterio del salario mínimo interprofesional no es un criterio cierto. Es decir, la habitualidad, que es lo que define a un autónomo, es decir, que tenga un trabajo habitual, el Supremo, hace ya varios años, estableció que en algunos casos y de forma general se pondría a entender que no había habitualidad cuando alguien de forma anual, ¿vale?, no superaba el salario mínimo interprofesional.
Pero hablo que es la regla general. La Inspección de Trabajo en muchas ocasiones solo establece, no establece esta norma, es decir, no establece la norma del salario mínimo. Si alguien es habitual en el trabajo, independientemente de que esté por debajo del salario mínimo o que esté por encima, tiene que estar dado de alta como autónomo. Y eso, yo creo que por eso ellos no entendieron bien la norma. Entonces, muchos autónomos, que yo entiendo que hay un vacío legal y que muchos autónomos que son esporádicos no tienen por qué estar pagando una cuota a la seguridad social tan elevada, sí, para poder facturar, etcétera. Pero claro, es que el problema de ahí es que no ni siquiera se les daba de alta como autónomos, sino que se les daba de alta en el régimen general. Ya, Por lo cual, sí. había varias infracciones, ¿vale? La primera infracción es que no cuadra cooperativa. Como decía antes, esto se trata de una cooperativa virtual y no de una cooperativa digital. Una cooperativa virtual quiere decir que los cooperativistas no tienen un proyecto común. Cada uno hace actividades distintas y esta cooperativa solo funcionaba como intermediaria para trámites administrativos. La segunda infracción es que tú no puedes facturar sin estar dado de alta en el momento que realizas el trabajo. Es decir, si por ejemplo yo soy un técnico de sonido y trabajo para un grupo de música, yo no podría estar realizando ese trabajo sin estar dado de alta porque no estoy protegido. Es decir, se les daba de alta posteriormente y con el fin único de facturar. Ya. Pero, ¿qué es lo que ocurrirá en este caso, por ejemplo, de lo que estamos diciendo? A camareros, músicos, profesionales del espectáculo, cortadores de jamón, etcétera, que facturen por debajo de, bueno, muy poco, que no sea habitual el trabajo. En este caso, tienen también que darse de alta en autónomos, porque, claro, la cuota... Sí, a ver, es una de las cosas que ahora se va a debatir en la subcomisión. Pero esto no es algo nuevo, es algo que ha existido siempre. Las vendedoras de Thermomix, algunos agentes comerciales, es decir, el problema del autónomo esporádico ha existido siempre. Entonces, el problema es que también hay técnicos de sonido, artistas, etcétera, que también a final de año superan el salario mínimo interprofesional. El problema es que su trabajo sea habitual o no. Que eso es lo que tenemos que definir ahora, porque sí que existe un vacío legal y sí que no tiene ninguna lógica que una persona que a lo mejor ha trabajado 2 o 3 veces al año como autónomo tenga que pagar esa cuota tan elevada a la seguridad social. Eso es cierto, pero el problema es que no se pueden buscar atajos, porque si a esa persona le sucediese algo, por ejemplo, en un concierto, no estaría cubierto. Y luego hay que tener en cuenta que la seguridad social es nuestra protección social. Estas personas que solo se les da de alta para facturar, luego no van a tener prestaciones. Van a tener una trayectoria, una trayectoria laboral de cotización a la seguridad social muy corta. Entonces, si les pasa cualquier cosa, que Dios no lo quiera, pero si les pasa cualquier cosa, se van a encontrar con unas prestaciones que van a ser exiguas. Incluso muchas veces no tendrán derecho a la prestación. Entonces, eso es lo que quiero decir, que hay que ver si realmente se trataba de autónomos esporádicos, que como está diciendo la inspección, hay algunos que no, que efectivamente no eran autónomos esporádicos, eran autónomos que estaban utilizando esta metodología simplemente para facturar y además ni siquiera eran autónomos. Es decir, se les daba de alta como asalariados. Pero esta cooperativa, bueno, no está precisamente, hay varias. El Ministerio de Trabajo las denomina cooperativas de facturación y están inscritas incluso en un No, pero registro, ya les han quitado la calificación. O sea, en la primera ha habido ya 2 a las que les han quitado la calificación. Una cosa es que tú te inscribas, pero si luego hay una inspección que certifica y hay informe de que eso no es cooperativa, se le quita la calificación de cooperativa. Y eso es lo primero que han hecho. Y en el informe del Ministerio vienen exactamente todas las infracciones que se han cometido, que es el informe tanto de la inspección como de la abogacía del Estado. O sea, que es grave. Es decir, no es una cosa baladí. El problema es que todos esos autónomos que pensaban que esto era la solución a sus vidas se van a encontrar, muchos de ellos, con multas, que es lo que nosotros consultamos, porque teníamos miedo que autónomos que estaban consultando a ATA para ver si se inscribían o no a estas cooperativas se encontrasen en una situación que se van a encontrar muchos de los autónomos que han estado facturando a través de esas cooperativas. Efectivamente. Porque al final ha habido una evasión de la cuota de la seguridad social que va a tener repercusiones
sobre ese autónomo, que a lo mejor pensaba que el mecanismo era legal o que le habían vendido que ese mecanismo era legal. Claro, en este caso, ¿y qué ocurre? Porque no, si ellos no lo sabían, ¿qué ocurre? Porque el Ministerio va a ir en contra de ellos, no de la cooperativa en sí. No, de la cooperativa, por supuesto. De hecho, ya no tiene calificación de cooperativa. Algunas de las que ya han salido inspecciones y se están realizando inspecciones en todo el resto. Es decir, de la cooperativa, por supuesto. Lo que pasa que eso lleva su tramitación. Ya se le ha quitado la calificación de cooperativa y luego puede haber procedimiento. Hay que tener en cuenta que esto ha sido un procedimiento simplemente desde el punto de vista administrativo del parte del Ministerio y de la Inspección de Trabajo, ¿vale? Y de la Abogacía del Estado. Sí. Eso luego tiene un procedimiento legal que puede ir o bien por civil o bien por penal. Entonces, está en ese procedimiento y en esa tramitación. Eso no quiere decir que el Ministerio esté yendo contra los autónomos de ahí. Estarán estudiando los expedientes para ver efectivamente qué autónomos podrían estar en una situación salvable desde el punto de vista de que que habían facturado por menos del salario mínimo interprofesional, ¿vale? Y luego habrá algunos que habían estado seguramente facturando por importes muchísimo mayores que eran habituales que evidentemente tendrán que afrontar las cuotas no devengadas a la seguridad social más el recargo. Claro que ahí ha venido el problema, ¿no? De los que han facturado por encima de lo que, bueno, en principio se por encima, incluso sin facturar por encima, pero si se comprueba que ha habido habitualidad, puede ser que la inspección interprete que había cuestión de habitualidad y por tanto también tengan que hacer frente, porque digo, lo del salario mínimo interprofesional no es un criterio cierto. O sea, el problema es que ellos han vendido, esas cooperativas han vendido que el salario mínimo interprofesional era un criterio cierto y no lo es. Ya, y entonces ahora, en estos pequeños empresarios autónomos temporales, podríamos decir, que facturan poco, que no es habitual, ¿qué solución habría para ellos? ¿Darse de alta en autónomos y pagar la tarifa aplicarles la tarifa como si fuesen a pagar la cuota normal? A ver, esas son las fórmulas que se están estudiando ahora mismo y que estarán en debate en la subcomisión. Ahora mismo lo que se está pensando es que todos esos autónomos esporádicos paguen una cuota hiperreducida, incluso que no paguen cuota, pero que estén registrados a nivel, o sea, que estén dados de alta a nivel registral. Es decir, para que Hacienda pueda verificar que efectivamente cumplen con las condiciones de habitualidad o no habitualidad. Claro, pero esto no ha existido hasta ahora, ¿no? Porque, bueno, aún así, los autónomos ahora mismo tienen que pagar la cuota sí o sí, ¿no? Aunque estemos hablando de estos casos. Sí, salvo en aquellos casos en los que no son habituales. Ya. Pero claro, la definición de habitualidad es muy difícil. Exacto, a ver quién lo averigua eso, ¿no? Claro, porque por ejemplo nosotros hemos tenido casos, en este caso de vendedoras de Thermomix, que las pobrecitas mías habían hecho durante 3 meses, habían recibido ingresos de la comisión de las Thermomix que habían vendido, y la inspección entendió que independientemente de estar por debajo del salario mínimo interprofesional, al haber recibido estas comisiones de forma continuada y prolongada en el tiempo, eran habituales y por tanto tuvieron que hacer frente a la cuota cuando a lo mejor esas comisiones no ascendían ni a los 300 euros. Eso es injusto y yo entiendo que esas cooperativas intentaban rellenar ese hueco, pero no se pueden tomar atajos legales. Hay que hacer las cosas bien. Y mientras tanto se han quedado sin trabajo, claro, todas estas personas que había en la cooperativa. Los socios. La cooperativa sigue, porque hasta que no haya un procedimiento desde el punto de vista civil o penal, la cooperativa lo único que tiene es, se tiene que hacer sentencia firme, se le ha quitado la calificación de cooperativa y el abogado del Estado ha hecho un informe. Eso conlleva luego un procedimiento penal o civil. Entonces estamos a la espera de ver qué va a pasar. Bien. Otra cosa es que ya la inspección como tal actúe sobre los autónomos que no eran habituales y por tanto que vaya reclamando esas cuotas a la seguridad social que no han sido devengadas. Claro. Pues eso es a lo que me refiero. Mientras tanto, que todo esto se resuelve para estos autónomos pequeños, que no habituales, es lo que yo me refiero y en lo que estoy insistiendo. ¿Cuál es la solución ahora mismo hasta que puedan otra vez retomar su trabajo? Porque estamos hablando mejor de camareros o hablamos de
cortadores pero de ellos jamón. ellos pueden seguir trabajando, lo único que se tienen que dar de alta. Es decir, si son habituales, deben darse de alta. Pero si no lo son, si no lo son, no tienen cuota reducida. No, si no lo son, no tienen por qué estar dados de alta. Claro, pues es decir, si no son habituales, no tienen por qué estar dados de alta. Entonces deberían, efectivamente, darse de alta en Hacienda y, por tanto, facturar con su retención y su IVA, pero no tienen por qué estar dados de alta. Vale. Es decir, a ellos nadie les está cortando la actividad. Otra cosa es que tengan que resarcir a la Seguridad Social durante los periodos en los que han estado facturando sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Bien, ya entiendo. Pues muy bien, esto sería una solución que les quede claro ya a estas personas que se han quedado fuera de la cooperativa, que bueno, si no tienen un trabajo que no es habitual, no es necesario que se den de alta, salvo llegando a una cantidad o que sean habituales. ¿Es así? O que sean habituales, efectivamente. Si son habituales, independientemente de la cantidad, tienen que estar dados de alta. Ya. Y si no son habituales, independientemente de la cantidad, no tienen por qué estar dados de alta. Perfectamente, pues esto es lo que queríamos aclarar. Celia, como sabes, supongo que lo sabrás, estuvo con nosotros hace como un mes Lorenzo Amor, estuvo también con nosotros hablando precisamente que habíais conseguido tras muchos años de lucha que se aprobaran unas propuestas a beneficio de los autónomos. Y bueno, pues ahí estáis en la lucha con ello y a ver si se consigue todo lo que está aprobado. Sí, en principio está ya en su último trámite, está en el Senado, que es la Ley de Reformas Urgentes de Trabajo Autónomo, y esperamos que para el 31 de octubre esté ya aprobada y en la primera quincena de noviembre entre en vigor. Esto quiere decir que muchas de las medidas que están entrarán en vigor el 1 de enero. Pero está, entre otras cosas, pues la ampliación de la tarifa plana, que era de 50 euros, que era de 6 meses a un año. Está la posibilidad de cambiar las bases de cotización para rebajar o aumentar su cuota y diseñar su protección social de los autónomos en función de los ingresos. Está que nos podremos dar de alta y de baja 3 veces al año y no pagar todo el mes, porque, por ejemplo, ahora, si yo me daba de alta como autónomo un día tal como hoy, me tocaba pagar la cuota todo el mes. Con esto me permitirá solo pagar los días en los que he estado de alta durante el mes de alta. Pues muy bien, esa sería la solución, esa sería muy buena solución. ¿Y esto empieza cuando entra en vigor? Todas las medidas, a no ser que estamos intentando también que algunas de esas medidas, como por ejemplo la ampliación de la tarifa plana, se adelanten. Pero bueno, veremos a ver cómo se hace, porque muchas tienen que ver con el ejercicio fiscal y, por tanto, el ejercicio fiscal corresponde a un año. Entonces, la mayoría de ellas empezarían el 1 de enero de 2018. Ya, pues esperamos que se solucione muy urgente por el bien de todos, por vosotros y por los autónomos. Celia, ¿me permites que te va a hacer Jesús Alonso, que es nuestro director de informativos, una pregunta al respecto de lo que hemos estado comentando? Hola, Celia, encantado de conocerte. Lo mismo digo. Bueno, yo lo que me queda de esta interesantísima conversación que habéis tenido es que no pase una cosa que ya pasó de muy antiguo y que dio origen a las pensiones no contributivas, y es que la gente estaba trabajando, sobre todo en el campo, hablo de hace muchísimos años, y cuando ya se jubilaba, pues resulta que se encontraba que no tenía jubilación. Eso es una lección aprendida que a lo mejor hay que volverla a aprender ahora, pero ya por el tal vez galimatías burocrático, de que no desechen el control, que el interesado, que es el trabajador, debe asegurarse de que cuando se jubile va a tener la pensión equivalente a lo que realmente pues ha cotizado y ha trabajado. Y eso pues es un llamamiento, en este caso a los morateños y a las personas que nos oyen desde esta radio, para que miren los papeles, para que archiven, para que tengan sus datos corrientes, y que de vez en cuando no está mal de que consulten cómo es su vida laboral, claro. No sé si eso además es un servicio que ya hacéis vosotros. Sí, efectivamente. Y yo lo que aconsejo a todas estas personas que creen que al final este tipo de atajos como las cooperativas serán la solución, que piensen un poco en ellos. Es decir,
Muchas veces, y es lo que digo, lo que decías tú, ¿no? De que al final se encuentra con unas pensiones exiguas o incluso sin derecho a la pensión. Entonces, que la seguridad social no es un impuesto, la seguridad social es nuestra protección social. Nuestra hucha. Entonces, nuestra única protección social, que nos da acceso a la sanidad, que nos da acceso a muchísimas coberturas, y que efectivamente, si uno no cotiza, eso tiene consecuencias sobre su protección social. Yo no digo que aquellos que no puedan no tenga el Estado que intentar suplir eso, pero lo que no puede ser es que efectivamente estemos evadiendo algo que no solo es nuestra protección social, sino la de todos los ciudadanos, y que no solo piensen en la pensión, porque nosotros hemos tenido viudas en ATA de un autónomo que ha llegado y se ha quedado con una pensión de viuda de 420 euros porque se había estado cotizando por la mínima y había periodos en los que no había cotización por parte del autónomo. Es decir, estamos hablando de un seguro, y les aseguro que no hay ningún seguro en el mercado privado que tenga tanto retorno y tanta cobertura como el de la seguridad social. Muy bien. Pues muy bien, queda dicho. Yo creo que esto es muy importante, que tomemos nota de todo esto, que al fin y al cabo atañe al bolsillo, ¿eh? Claro que sí. Celia, tengo que pedir disculpas porque había dicho que se había interpuesto una denuncia por parte de ATA, y no es cierto, ¿no? Ha sido una resolución del Ministerio. Eso es, ha sido una resolución del Ministerio. Sí que es cierto que nosotros hemos informado continuamente al Ministerio de los casos que nos estaban llegando en ATA, pero eso no quiere decir que hayamos interpuesto una denuncia. Bueno, pues eso, pido disculpas porque es la información que me había llegado. Bueno, Celia, muchísimas gracias. Hemos hablado con Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federación de Trabajadores Autónomos ATA. Así es que muchísimas gracias, Celia, de verdad, te lo agradezco. No, muchísimas gracias a vosotros. Aunque hayamos tenido un pequeño fallo con el técnico, con el teléfono, pues nada, aquí nos tienes de todas formas para cuando quieras, ¿eh? Muchísimas gracias, Celia. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego y buen fin de semana. Igualmente. Igual. Gracias.